Bienvenidos a Entre Datos y Asfalto. Soy Fernando Trejo y este es un podcast destinado a entender la ingeniería de pavimentos, el asfalto y la inteligencia artificial de una manera sencilla y aplicada. Aquí vamos a hablar de datos, modelos, software y procesos reales con ejemplos claros y sin tecnicismos pesados, para que en cada episodio te lleves una idea o una herramienta que puedas aplicar en tu día a día. Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de ejes equivalentes, que es un tema de suma importancia para entender la ingeniería del tránsito y en específico el diseño de pavimentos. Para esto hay que viajar un poco en el tiempo, a una época donde no había sensores, no había computadoras como las conocemos hoy en día. A mediados del siglo pasado las carreteras empezaban a fallar. Los ingenieros se preguntaban ¿a qué se debía? Podríamos imaginarnos también que las cargas vehiculares empezaron a aumentar, empezó a cambiar un poco el tránsito, pero en este punto teníamos métodos solamente empíricos. ¿Cómo son estos métodos de diseño empíricos? Bueno, pues en estos métodos solamente construimos las estructuras de pavimento a lo que conocemos y conforme a eso y la experiencia que vamos teniendo, e ir viendo cómo se van comportando, vamos proponiendo nuevas estructuras, vamos viendo si subimos el espesor, si bajamos el espesor, si son adecuadas, si no lo son. Todo esto nace de esa experiencia, que bueno, hoy en día tenemos muchos lugares donde se sigue haciendo lo mismo. Más de 50 años han pasado y en muchos lugares seguimos de la misma manera. Esto es increíble, es una realidad muy fuerte en Latinoamérica. De aquí partimos a que veníamos de estos métodos completamente empíricos y para eso se pensó en Estados Unidos algo completamente loco, que era construir carreteras solamente para romperlas, para fallarlas. Entre 1958 y 1960 se llevó el famoso experimento AASHTO Road Test. Quisieron construir estas estructuras de pavimento, diferentes tipos, y medir su comportamiento. De aquí ya no solamente era empírico, porque bueno, toda persona que se dedique a la construcción de pavimentos sabe que hay muchísimas variables. Entre ellas puede estar la humedad, puede estar la temperatura a la que se compactó la mezcla asfáltica, y en esta experimentación era más fácil conocer las propiedades de cada uno de estos materiales. Entonces ya partíamos ya no solamente de factores empíricos, sino que ya tenemos un poquito más de información, ya teníamos un poquito más de datos de nuestros pavimentos, ya construidas estas estructuras. Imaginémonos que somos uno de los ingenieros que estamos ahí y que viene a nuestra mente la pregunta de ¿y cómo vamos a medir el tránsito? ¿Ustedes cómo responderían a esa pregunta? A lo mejor para algunos de ustedes podría ser, pues hay que dejar pasar los vehículos y vamos midiendo. Pero algo que pasa en la experimentación es que debemos de tener la menor cantidad de variables posibles. Y meter vehículos a lo loco nos ingresa una cantidad de variables enorme. Entonces teníamos que estandarizar esto. ¿Y esto cómo se podía estandarizar el tránsito? Esto iba a ser a través del concepto que hoy conocemos como eje equivalente. ¿Qué es un eje equivalente? Es un eje sencillo dual que tiene un peso de 8.2 toneladas y que la carga se aplica en un radio de 15 centímetros. Y de esta manera construyeron ese eje equivalente y lo pasaron muchas veces por el pavimento y al menos ya conocíamos la geometría del eje, el peso de este eje, y era muy fácil de esta manera estandarizar nuestro tránsito. ¿Por qué? Porque el tránsito es muy difícil de medir su impacto. Y situémonos en la época. Hoy se nos podría ocurrir alguna otra manera de medirlo con la tecnología que tenemos hoy en día, porque obviamente es difícil ubicarnos en ese año. Creo que serán muy pocas personas que puedan recordar de lo que se vivía en ese momento. La tecnología era muy diferente, teníamos que estandarizar y así nace el eje equivalente. Lo construyen y lo pasan por el pavimento y miden su respuesta.
el tránsito tenemos diferentes tipos de ejes. Tenemos ejes tándem, tenemos ejes trídem, tenemos ejes sencillos. Un eje equivalente es una forma de convertir todos esos distintos ejes de vehículos en una sola unidad para poder sumar su efecto sobre el pavimento. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor si yo tengo un eje sencillo que pesa menos de 8.2 toneladas, para lograr el efecto que necesitaría con solo pasar un eje equivalente, pues voy a necesitar más repeticiones para lograr ese efecto, ese daño que ocasiona ese eje equivalente sobre nuestro pavimento. De igual manera, si tuviera un eje que pesa un poco más, pero era una forma de estandarizar. Ya después veremos que unos causan una fracción de ese daño, unos causan un poco más de ese daño, pero necesitábamos estandarizar. Y por eso nace ese concepto de eje equivalente. Y hoy en día muchas vialidades nos dicen, bueno, esta vialidad está construida para 30 millones de ejes equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pase 30 millones de veces un eje equivalente, el pavimento llegará al final de su vida útil. En el tránsito que hoy tenemos no quiere decir que pasen solamente 30 millones de vehículos, no. Cada eje tiene un efecto, tiene un daño. Algunos provocarán menos, entonces necesitarán más pasadas para lograr el efecto de un eje equivalente. Algunos pesarán más, que con una sola pasada provocarán más daño que lo que provocaría una sola pasada de ese eje equivalente. Nos sirvió para estandarizar y situándonos en la época fue sumamente importante. Posteriormente se hizo una investigación similar aquí en México y se realizó en la Facultad de Ingeniería del UNAM. ¿Qué se buscaba? Se buscaba replicar los resultados, se buscaba tener un poco más de información y con lo que ya se había hecho en la ASTO, se hicieron unos ajustes y se creó un método de diseño de pavimentos aquí también en México, que partía del mismo concepto, pero se hicieron algunas adecuaciones. ¿Por qué es importante no copiar estos métodos? Porque bien pudimos haber hecho aquí en México solamente una copia tal cual de lo que ya estaba y aplicarla, porque los materiales, también el tránsito se comporta de diferente manera. Entonces siempre es mejor, como le llaman muchas veces, tropicalizar lo que ya se hizo en otro lado. En nuestro país. En la UNAM se construyen también estas pistas y bueno, en la esto algo que teníamos es que teníamos solamente el eje equivalente como tal, solamente ese número que nos marcaba la vida útil de nuestro pavimento, pero bueno, en la investigación que se hizo en la UNAM se hicieron algunos cambios en cómo se interpreta este eje equivalente y se cambiaron algunos conceptos que los pueden ver marcados en la publicación 444 LUNAM. Si tienen alguna duda, también déjenme en los comentarios, mándenme un correo, les vamos a dejar los datos de contacto. Y algo muy importante es que en el método LUNAM cambia el número de ejes equivalentes según la profundidad. En sí deberíamos de tener el número de ejes equivalentes por debajo de la carpeta asfáltica para fatiga y por encima de la subrasante para deformación permanente y generar esas dos vidas a fatiga y a deformación permanente. Pero es un tema ya un poquito más técnico que si quieren podemos ahondar. Es importante que conozcan el concepto porque aparece muchísimo en ingeniería de pavimentos, porque muchos materiales se diseñan de esta manera. Es decir, por ejemplo, en protocolo AMAC para mezclas asfálticas dicen tantos millones de ejes equivalentes. En sí lo que se hizo aquí en el método UNAM cambia un poco a lo del ASTO. Por ejemplo, en Pape Analyzer los tenemos separados porque este método UNAM se creó un software que se llama el DISPAP, pero este DISPAP se dejó de actualizar con los pesos y dimensiones de la normativa del 2008 hasta ahorita no han hecho algún cambio. Esta normativa de pesos y dimensiones se actualizó en el año 2017 y en Pape Analyzer ya calculamos los ejes equivalentes por el método LUNAM con esta nueva normativa del año 2017 de pesos y dimensiones, también lo de ASTO, tropicalizamos esa parte del cálculo de ejes equivalentes y bueno, del momento histórico donde se desarrolló el concepto de eje equivalente, podríamos pensar si sigue siendo suficiente hoy en día normalizar nuestro tránsito a un eje equivalente. Y de ahí viene el límite que nos imponen estos ejes equivalentes. ¿Por qué? Porque todo este resumen, toda esta normalización pierde bastante información. No vemos la dispersión real de las cargas, no detectan bien las sobrecargas y pues suavizan la realidad del tránsito. Y cuando el tránsito se vuelve complejo, esta normalización empieza a fallar.
Primero contamos vehículos, luego resumimos el tránsito en ejes equivalentes. Hoy tenemos datos, sensores y capacidad de cómputo para dejar de resumir y empezar a observar la realidad completa. Pues esto es lo que es el eje equivalente, es una forma de estandarizar nuestro tránsito. Es algo muy sencillo que podemos discutir si hoy en día sigue siendo, ya con la tecnología que tenemos, si sigue siendo la manera adecuada de representar nuestro tránsito o ya tendríamos que migrar a algo un poquito más sofisticado. Eso justamente lo vamos a ver en el siguiente episodio. Bueno, y las herramientas que les quiero compartir para el cálculo de ejes equivalentes. Una es el DISPAP, que creo que sigue siendo muy didáctico para el cálculo de ejes equivalentes. Es muy sencillo de utilizar. Otra es pues la que hemos desarrollado dentro de Pape Analyzer, que también hay muchas ayudas ahí adentro para poder entender un poquito más cómo se calculan ejes equivalentes. Les vamos a dejar el link en la descripción. Y en cuanto a inteligencia artificial, les voy a recomendar las que ya se tienen, que es ChatGPT, Gemini, pero el modo de estudiar o aprender algo nuevo, para seguir tratando a la inteligencia artificial como un copiloto que nos ayuda a lograr nuestras metas. Por ejemplo, si quisiéramos aprender un poco más de este tema de ejes equivalentes, en ChatGPT está este modo de estudia y aprende para ayudarnos a entender estos conceptos, y desde aquí la inteligencia artificial se va a comportar como un profesor que nos va a ir guiando en todo ese proceso de aprendizaje. Puede ser para estos ejes equivalentes, puede ser para algo más que quieran aprender. Pueden ocupar este modo dentro de las inteligencias artificiales, y si no, dentro del prompt, si no tienen este modo como ChatGPT, pueden decirle que asuma un rol, por ejemplo, de un profesor experto en pavimentos flexibles, y a partir de ahí empezarle a preguntar, en que les cree un temario para ir aprendiendo poco a poco. Y esto sería todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente capítulo de Espectros de Carga. Muchísimas gracias.